Hola, hola, ser vivo del internet. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. La verdad es que hoy me siento al 100, al 101, al 102 y al 103. Ando muy de buenas. Me siento muy bien hoy, fíjate. Me siento como con mucha energía. Me siento muy alegre. Me siento con muchas ganas de contarte cositas el día de hoy, como siempre, echar el chismecito a gusto. Y pues bueno, tú ya sabes por qué estás aquí, tú y yo lo sabemos. Y el día de hoy, yo te conté en el video de la semana pasada, que si no lo has visto voy a verlo, de los libros que había leído el año pasado, pero la verdad es que me quedé con un poquito de ganas de contarte cuáles son mis libros favoritos de la vida. Son poquitos, son poquitos, pero siento que de alguna u otra manera me han marcado y siento yo que para mí son calidad, pues quería contártelo. Para empezar, quiero darte un poquito de contextito porque siento yo que tiene mucho que ver que disfrute la lectura, que disfrute como que esta cuestión de leer y así es de muy chiquitita. O sea, para contarte aquí honestamente, estas como ganas de leer y de querer saber más es algo que he tenido siempre desde muy chiquitita y es algo que mi mami se ha encargado que tuviéramos, que desarrolláramos, ¿sabes? Como esta parte de ser autodidacta y de buscar lo que a ti te interesa. Entonces yo creo que una parte muy clave, muy fundamental de todo esto es que mi mami nos leía siempre en las noches. Yo siento que tiene mucho que ver que mi mami nos leyera en las noches, como para que yo desarrollara como que este gusto por la lectura. Y pues de niños leíamos todo, o sea, la caja de cereal, la caja de la leche, que contenía los chetos, incluso algunas veces llegó un punto en el que leíamos el diccionario. Uno de los recuerdos más lindos, que de hecho es algo que quiero tener yo en mi casita, es que mi mamá se preocupó porque tuviéramos como una biblioteca chiquitita. Aquí pequeño fun fact. Siento que ya me estoy yendo por las ramas, pero esto es importante, ¿ok? Mi educación básica fue en homeschool. Estudié en mi casa parte de la primaria y la secundaria y mis hermanitas el preescolar, primaria y secundaria y ya después es otro show, lo de la preparatoria y la universidad, ajá. En esos años en que yo estudié en mi casita y que mi mamá me daba clases, que ella se preocupó mucho porque tuviéramos como libros de dónde leer y así, entonces teníamos una biblioteca chiquitita con muchos libros de diferentes edades. La verdad es que desconozco de dónde los consiguió. Recuerdo que mi papá compró una enciclopedia, pero nada más. Los demás libros la verdad no sé de dónde salieron, pues no sé. Le voy a preguntar, porque no sé dónde salieron esos libros. Pero el punto es que había como que gran variedad para leer, había como libros infantiles, juveniles, te digo, había enciclopedias, había como libros como más especializados, recuerdo que había algunos tomos de psicología, de filosofía, y entonces mi mamita nos ponía como que a leer, como a ver, te lees este libro y me dices qué te pareció, qué entendiste, si te gustó o no. Entonces yo siento que tiene mucho que ver con que yo haya desarrollado esta habilidad y es algo pues poco a poco como que vas construyendo, ¿no? Y entonces voy a comenzar ahora sí con mis favoritos. Y tú dirás, ¿por qué me contaste todo ese chisme? Pues porque en esa biblioteca chiquitita encontré algunos libros, algunos cuentos que a mí como persona pequeñita me marcaron de cierta forma. Y el primer libro es El hombrecillo naranja, que la verdad es un cuento, es un cuentito chiquito y fue de los primeros libros que fue como de que, a ver, este me llama la atención. No sé, siento yo, a mí me gusta romantizar todo, te aviso. Siento yo que no tengo palabras para describir esta emoción, que te interese un libro y que vayas descubriendo una historia poco a poco. Y siento que este libro, pues hasta la fecha actual, imagínate, creo que lo leí por ahí como que tenía como 10 años a lo mejor. Y fíjate que ahora, con 26 años, sigue siendo uno de mis libros favoritos y cada vez que recuerdo y pienso como en la historia del hombrecillo naranja, no sé, me hace sentir muy feliz. Tiene algo que remueve las fibras de mi corazón
Y ese libro lo leí muchas veces a esa edad. Me encantaba, lo leía una y otra vez. El hombrecillo naranja de Caspar Raussel y Lilo Fromm. Te digo, es un cuentito muy chiquito. Trata de un hombrecito que fue creado por un mago. Fue creación como de un accidente. Al mago no le salió su truco de magia, entonces se trajo a una pequeña naranja del país del sol. Y entonces el mago fue como de que, híjole, ni modo. Y entonces el hombrecillo naranja tiene como toda una aventura en este mundo diferente al país de donde viene, que es el país del sol, y va pasando por diferentes lugares, se va enfrentando a diferentes obstáculos. Te digo, es un libro muy cortito, pero siento yo que explica de alguna forma como lo que es crecer. ¿Sabes lo que es darte cuenta de que eres como que un ser individual en el universo y que de alguna otra manera tienes que ir descubriendo el mundo en el que vives, ya sea de una buena forma o no, ya sea una aventura o no? Entonces, ahora como que con esta mentalidad de mujer adulta, digo, entiendo por qué me gustaba ese libro. Es muy bonito. La verdad es que me encantaría, amaría mucho tenerlo en físico, tenerlo conmigo. Después recuerdo que se lo recomendé a mis hermanitas, fue como de que lee este libro y ellas fue como de que wow, qué increíble libro. Y entonces como que ya después todas nos peleábamos por él porque lo queríamos tener y nos gustaba mucho, pero es un libro muy hermoso y no sé la verdad si puede encontrarlo o no, me encantaría tenerlo. Y pues eso es uno de mis libros infantiles favoritos. Después de eso leí otro libro que igual estaba como en la biblioteca chiquita de mi casa, que era Román y yo. Esta es la historia de una niña que conoció a un viejo vampiro que entablan una relación de amistad y como que ella se da cuenta de lo mucho que está sufriendo Román porque ella era un vampiro muy viejito. Siento yo que como medio que suspenso, medio que tenebroso al principio de la historia, pero después se hacen amigos. Tiene un triste final. Tiene un final muy triste. Recuerdo que fue de los primeros libros con los que lloré porque fue como que... Ah. Pero recuerdo que me marcó mucho como que al darme cuenta que había otro tipo de amistades y para mí siento yo que toda la vida el tema de las amistades ha sido como que un tema complicado y como que el libro me mostraba esto, como que una forma diferente de amistad. Cuando yo estaba niña platicaba mucho con personas adultas, ¿sabes? Con viejitos, como que a mí me gustaba saber como que qué pensaban y así. Y entonces yo siento que por eso como que me mimeticé tanto con ese libro y por eso se volvió también uno de mis favoritos. De verdad, amaba ese libro. Y otra vez, me encantaría tenerlo en formato físico. Haré todo por encontrarlo, pero la verdad no sé si tenga éxito. Incluso lo pienso ahorita y digo, wow, qué hermosa historia. Es una historia que llevo guardada en mi corazón y que también como que formó parte de mis primeros años de interés por la lectura. Y te digo, también era como que un libro muy chiquito, muy cortito. Después yo dije, voy a leer algo un poquillo más como sustancioso y agarré otro libro que se llamaba Los 12 bandoleros. Y ese libro sí ya tenía un poco más de cantidad de palabras y casi no tenía imágenes, tenía muy poquillas. Bueno, tampoco los anteriores, también no eran como que grandes. Bueno, el del hombrecillo naranja tenía unas ilustraciones muy bonitas que de verdad voy a buscarlas y te las voy a poner aquí, que para mí eran una fantasía. Vale, yo creo que podría resumir mis primeros dos libros favoritos de la vida como fantasía totalmente. Después, Los 12 bandoleros. Es una historia que justo trata de 12 bandidos que intentan robar un tesoro. Poco a poco cada uno va intentando como completar la misión. Según el libro decidieron hacerlo con inteligencia, entonces uno por uno iba intentando hacerse del tesoro del castillo, pero ninguno de ellos lo logra y te cuenta la historia como de en qué quedó cada uno, por qué no lo lograron, qué fue lo que les impidió conseguir el tesoro. Y era una historia muy buena, igual, como que muy fantasiosa, muy de aventura, pero a mí me gustó mucho. Siento yo que el libro de los 12 bandoleros, como que para mí fue como de, wow, qué interesante la mente de las personas que crean esas historias. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? Y de hecho en ese momento me acuerdo que también dije yo creo que yo podría también escribir historias así de increíbles.
y medio que escribí por ahí como que unos cuentos y así, pero ya después lo dejé. Pero de verdad como que dije, órale, es como que de esas historias que te dices, ay, yo quiero hacer algo igual de fantasioso, de divertido y que sea de mucha aventura. Pues esos libros fueron los que me acompañaron en mis años como de más o menos infancia y que me llevaron hacia un poquillo la adolescencia, y aquí nos pasamos con Las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Es importante que sepas que yo no sabía quién era Edgar Allan Poe, yo no sabía lo que su nombre representaba en la literatura de terror, no sabía que Las aventuras de Arthur Gordon Pym era un libro, un libro fuerte. Pero que me encantó, fue como de que, wow, increíble. Este libro trata sobre Arthur Gordon Pym, que se embarca, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama cuando una persona no es invitada en un barco, pero se sube? O sea, güey, como que en un viaje o algo así, polizón. Se sube al barco como polizón porque pues no era parte como de la embarcación. Este barco era el Grampus y se dirigía al Polo Norte. Entonces el amigo, ahorita no recuerdo, Augustus, le cuenta como que cómo es el Polo Norte y que es una gran aventura y que por el mar es como que... Y le cuenta ahí, ¿no? Como que al Arthur como de nombre es que tú no conoces el Polo Norte, tú no sabes la maravilla que es, y como que le vende el viaje a Arthur como la gran experiencia. Entonces le dice, tú te subes al barco y ya cuando estemos avanzadas unas millas que ya no te podamos regresar, pues allá le digo a mi papá que te subiste y pues ya, pues te pones a chambear y ya, te llevamos y ya. Y el plan parecía perfecto, ¿no? Entonces se sube ahí a escondidas como polizón, comienzan a pasar una serie de eventos desafortunados, motines, naufragios, canibalismo. Bueno, es una historia pues, fuerte, pero que a mí me gustó, fue como de que, wow, qué increíble historia, porque igual, otra vez lo mismo, ¿cómo se le ocurrió? O sea, yo de verdad no sabía como que el nombre de Edgar Allan Poe en el momento en que leí ese libro, y ya después de que lo terminé de leer y que fue como de que, wow, qué increíble este libro, me puse a investigar más del autor y fue como que, con que sí, ¿eh? Y pues ya después de ahí ya comencé a leer más y más libros de Edgar Allan Poe y como que me metí como que yo un poquillo más en el tipo de literatura que él hace, y pues me encantó, pues es calidad. Y este libro está en este top justo por lo mismo, porque fue un libro que me hizo dirigirme hacia investigar quién es el autor, por qué escribió esto, por qué piensa así, y siento yo que es como que una herramienta muy importante como para seguir regando como esta plantita de qué es lo que te gusta leer y así. Y siento que solamente así como que empiezas a conocer qué me gusta leer, por qué me gusta leer esto. Siento que es como un libro muy importante para mí justo por eso, porque yo dije, quiero investigar más, quiero saber más, quiero leer más. Y aparte es una muy gran historia, me gustó mucho. Y de hecho, ese libro lo presté, ya no me lo devolvieron, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Cosas que te tienen que pasar, que prestas un libro y ya no te lo regresan. Como que me costó un poquillo de trabajo darle la oportunidad a otro tipo de literatura y así, y pues más o menos como que estaba en la adolescencia y así, como que me empecé a interesar como que este tipo como de fantasía como que medio oscura, como más o menos como de terror, pero no tanto, más que nada suspenso y terror psicológico también. Pero después de un tiempo, después de varios años, llegué al amor de mi vida, Orgullo y Prejuicio. Esta vez sí te lo traje. Este es un libro que me regaló Charlie. Lo amo mucho, es increíble. Creo que Orgullo y Prejuicio lo leí por ahí más o menos como a los 19, 20, yo creo que ya un poquillo grande, pero desde la primera vez que lo leí me encantó. De verdad, como que aún recuerdo la primera vez que leí este libro. Me gustaría mucho regresar el tiempo. Yo siempre ahí con el tiempo, ¿verdad? Pero me gustaría mucho regresar el tiempo para poder volver a leer este libro por primera vez. Porque recuerdo que fue como de que, wow, increíble, de verdad. Desde la primera vez que lo leí fue como de, qué hermoso. Recuerdo que como que mi primer pensamiento fue como de que vaya la manera en la que está escrito. Qué romántico, qué romántico. Y pues conforme va avanzando la historia todos sabemos que es romántico y que es hermoso, y entonces pues
tenía que estar aquí, ya lo sabes. Tú ya lo sabes muy bien. Después de eso, como que tuve como una tipo de experimentación diferentes a libros como diferentes, como que no tratan de una historia como tal, sino más o menos como de un concepto en la sociedad. Y el siguiente libro es Amor líquido, de Zygmunt Bauman, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Gran libro, ¿eh? Gran autor también. Tiene muchos libros muy buenos, pero Amor líquido, soy una romántica. Tenía que ser Amor líquido uno de mis libros favoritos. Y curiosamente, muy contrario a lo que la gente podría creer de mí, que quizá me iba a molestar. Un poco como el análisis de este libro. Yo siento que más como que una historia es eso, es un análisis de cómo el amor se ha estado transformando conforme ha ido avanzando la historia hasta llegar a esta sociedad globalizada y capitalista en la que el amor ya es una transacción más, ya es como de tú me das, yo te doy, ¿qué puedo obtener a cambio de lo que tú me das? Entonces, Amor líquido es eso, es un análisis y de cómo actúan estos vínculos humanos en la sociedad actual. Es un muy buen libro, si tienes oportunidad de leerlo, léelo, lo recomiendo mucho, me gusta mucho, es uno de mis libros favoritos y curiosamente también me lo regaló Charlie. Ese me lo regaló en mi primer cumpleaños que pasé con él. No me acuerdo cuántos años cumplía, 22 creo. Muy buen regalo, ¿eh? Me encantó. Y me investigó, me escuchó y él sirvió. Pues de esto, había estado leyendo algunos ensayos como acerca de Camus. Creo que tuve ahí como que más o menos como que mi época de psicología, sociología, filosofía. Y de hecho casi lo olvido. Otro libro que presté y que tampoco me devolvieron fue El mundo de Sofía. Un muy buen libro, un libro muy completísimo si quieres entender un poco de filosofía. Es como filosofía for dummies, yo siento. Y es otro de mis libros favoritos. Te cuenta cómo la historia de la filosofía y cómo se ha ido desarrollando de una forma como que muy sencilla, muy simple, sin tanto como tener como que hay que repensarle, sin tanto como que relajo, de una forma fácil y sencilla con una buena historia. Altamente recomendado y también es de mis favoritos. Y después de eso me metí un poquito más como que a esta parte de la filosofía y en la filosofía contemporánea tenemos a Camus. Este es un libro un poco grande, pero es como un compendio de libros, son como diferentes obras que chistoso, absurdo diría yo. Es como aquí como varias obras de Albert Camus y de aquí la que más me impactó fue Calígula. Calígula no es como tal un libro, más bien es una obra de teatro que justo habla del emperador Calígula, que es este emperador que todos conocemos que fue bien malo, pero que en la obra te más o menos te explica el porqué y cómo es que como seres humanos, cómo le damos como que un sentido a la vida. Albert Camus, su principio filosófico es lo absurdo que es el tratarle de encontrar un sentido a nuestra existencia. Le parece como que una completa pérdida de tiempo. Preguntas que la filosofía se plantea, la filosofía antigua, y él es como de que yo vengo a cambiar aquí la pregunta. La cuestión no es qué, la cuestión es por qué. ¿Por qué le damos tanta importancia a nuestra existencia cuando no tiene ningún sentido? Cabe aclarar un poquillo que Camus es de mis filósofos contemporáneos favoritos. Calígula toma la decisión de ser muy muy malo porque él pretende que la única razón de existir es ser lo más completamente malo que puedas hacer y entregarse completamente al hedonismo, a los placeres carnales. Y entonces eso es a lo que se dedica. Tiene un excelente final, de verdad. Yo estaba de verdad no quería parar con el final, pero también quería parar, necesitaba tomar un aliento y es como increíble. Son 4 actos, increíble desarrollo, increíble historia. De verdad léelo, está muy increíble. Siento yo que es una perspectiva diferente y por eso me gusta mucho. Si alguien me pide que recomiende algo de Camus,
es Calígula. Pero yo creo que aquí un pequeño disclaimer. Yo este libro lo compré y dije, voy a esperarme un ratillo para leerlo porque no me estoy sintiendo como que muy bien de la mente. Yo ya sabía a qué era lo que me estaba metiendo. Ya había escuchado y visto análisis y sinopsis de las obras de Albert Camus y yo dije, no, yo me voy a priorizar la mente. Y entonces lo compré y esperé mucho tiempo para leerlo y ya fue como de, ok, con calma, me la voy a llevar bien. Increíble, muy recomendado. Pero siento que a veces igual se puede como que llevar como que a otro punto sobre el absurdismo y el término de una vida desde la perspectiva de Camus. Tú ahí chécale, prioriza tu salud mental, pero pues dale ahí una oportunidad, una ojeada. Siento yo que es una perspectiva padre, a mí me gusta. De hecho, este es un libro que no me generó una crisis. Es curioso, fue como de que, órale, quiero hacerme preguntas diferentes sobre la existencia, sobre la razón. ¿Realmente es importante o no es importante? Porque como que estamos en este constante espiral de preguntas que no tienen respuesta. ¿Y por qué es tan importante la pregunta en sí? Siento que este libro me llevó a un sitio de cuestionamientos diferentes sobre mí, sobre mi existencia, sobre la existencia en general. Y es por eso que Calígula es no es como un libro, sino una de mis obras favoritas. Tienes oportunidad de leerlo y te gusta como que este tipo de literatura como relacionada a la filosofía y así, muy recomendado. Ya después de esto me voy a pasar con Frankenstein. Frankenstein fue de esos libros que, pues obviamente yo sabía la historia de Frankenstein. Siento que es una historia como que muy común, ¿no? Pero no te la voy a contar, por si no te la sabes también yo. Frankenstein trata de la historia del doctor Victor Frankenstein, que crea un humanoide a base de partes de otros seres humanos con tal de replicar la vida y la obra de Dios. Es que está increíble, es muy bueno. Si no has leído Frankenstein, es muy bueno, ¿sabes? Te lo recomiendo. Entonces, esto lo único que logra es desencadenar una venganza y pues una serie igual de eventos desafortunados. Cuando yo leí Frankenstein, yo lloré, como que a mí me pegó y yo me sentí extraña, como de, válgame. La verdad es que no había leído Frankenstein hasta hace como 2 años. O sea, ya lo leí como que ya un poquillo grandes. No entendía yo por qué había llorado, por qué me sentía como que tan rara, tan extraña, pero como que no encontraba como que explicación y era, no sé, no entiendo por qué como la perspectiva de el monstruo me hace llorar. Y ya después, poco a poco, como que le di una segunda leída y fue como de que, órale, yo siento que como mujer, es una historia escrita por una mujer y yo siento que para una mujer. Eso fue lo que a mí me hizo como darme cuenta este libro y de lo complicado que es como vivir y ser una mujer en un sistema hecho por un hombre para los hombres. Eso fue lo que a mí me hizo sentir Frankenstein la segunda vez que lo leí, porque fue como de que es que no estoy entendiendo por qué. Yo quiero saber por qué me hace sentir como que esta emoción como de vacío tan extraño, como de incomodidad. Ya después como que investigué un poco más de Mary Shelley y yo dije, ok, tiene todo el sentido del mundo que yo me haya sentido así. Yo siento que al final como que todos somos un monstruo un poco extraño, como que un ente raro intentando como que adaptarnos y sobrevivir a este mundo extraño. Recuerdo que en este libro de pronto hacía sesiones de lectura con Charlie cuando aún, bueno, seguimos siendo novios, pero cuando todavía no vivíamos juntos, de pronto en las tardes hacía videollamada y le leía un poco de Frankenstein y era como de que tengo que leerte porque quiero terminar de leer este libro, pero también, no sé, me está pesando un poco. Y lo leía y lloraba y ya. Y me acompañaba en la lectura él. Y no sé, siento que tengo recuerdos muy bonitos, siento que me dejó como que una sensación muy linda, como que al final como, no sé, como de ese tipo de resignación padre, no es como de que bueno, pues ya ni modo, sino una resignación como de que puedo soltar. Siento que en todos los aspectos Frankenstein fue una experiencia muy linda, tanto como la historia, como lo que estaba pasando en mi vida mientras estaba leyendo este libro. Por eso está aquí en mis libros favoritos. Por último,
pero no menos importante tenemos a El infinito en un junco, que si viste el video de la semana pasada ya lo sabes, es el libro de la historia de los libros y como yo te decía en el video de la semana pasada, yo creo que es una historia de amor a los libros y de verdad sí tienes que leerlo. Es mi recomendación, como ya te decía siempre. A mí me encantó, de verdad que lo amé. Ese lo tengo en formato digital, ebook, pero me encantaría tener la versión de pasta gruesa, de pasta dura. Es un libro muy bonito. O sea, yo lo leí y todo, y después fui a la librería y lo vi allí en formato como de la edición linda, y fue como que, ¡ay, qué libro tan hermoso! Lo voy a tener. Estoy ahorrando para comprármelo. El contenido es lindo. Es uno de esos libros lindos que yo tendría en mi biblioteca personal porque es un libro lindo, o sea, físicamente, estéticamente hermoso, pero por dentro también es muy lindo. De verdad lo quiero, de verdad lo quiero y de verdad lo voy a tener. Pues hasta aquí llegamos. Espero que te haya gustado mi compilación de libros favoritos. Si tienes alguna duda, si te dejé con alguna duda, pues ahí coméntamelo. Y también tú coméntame cuál es tu libro, cuento, obra, ensayo favorito. Y pues ahí yo le estaré dando una checadita. Que estos libros como que de alguna forma han estado en momentos importantes y me han marcado como en aspectos importantes de mi vida. Y pues nada, quería compartirlo contigo. Como siempre, pues muchas gracias por escucharme toda esta locura, de verdad. Muchas gracias si llegaste hasta este punto del video. ¡Mua! Te mando un besote. Tú sabes que yo te quiero harto. Gracias por acompañarme en una semana más. Te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Pues ya sabes, preciosa, no me queda nada más que decirte que si este videito te lleva al corazón, puedes darle like, puedes suscribirte y nos estemos viendo la próxima semana con otro video. ¡Mua! Adiós.